Buenas tardes, queridos colegas. Bueno, antes que nada, para los que no estuvieron en la capacitación del día viernes 3, me presento. Yo soy la profesora Mariana Bovi, pertenezco al equipo técnico de jóvenes y adultos, equipo técnico de la producción de materiales de jóvenes y adultos, ¿no? Pido mil disculpas, no nos dimos cuenta que en la capacitación del día viernes no se mostraron las diapositivas. Nadie me dijo, debe haber sido muy aburrido escucharme hablar sin poder ver las diapositivas que yo estaba presentando. Bueno, por eso es que tuve que hacer de nuevo este video. Bienvenidos a todos y bueno, somos un equipo y queremos que ustedes se sientan todo el tiempo acompañados y al final les dejo mi celular para los que necesiten contactarme por cualquier duda que tengan. Bueno, empezamos. Si bien este curso está pensado para los profesores tutores de matemáticas del Plan Fines, también estaban invitados los docentes de matemáticas que están haciendo el postítulo en educación secundaria de la modalidad. Bien, y bueno, yo había empezado esta capacitación con un pequeño video en el cual les pido que piensen las tres ideas principales y ahí tienen un QR donde ustedes podrán después compartir esas ideas principales. Además de enseñar las asignaturas a través de la vida real, hay que enseñar vida a través de las asignaturas. No es importante el concepto rectángulo si te ha amargado la vida. Yo creo que es importante que a través del rectángulo tú seas más listo y mejor persona. Hace tiempo yo entré en un aula y les dibujé a los niños muy pequeñitos un rectángulo. Y cuando dibujo el rectángulo me dicen los niños, te faltan los ojos y la nariz y la boca. Y cantaron todos. El rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene orejas, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo es feliz. Y yo callado. Y nos la enseñó Aurora, nos la enseñó Aurora. Yo callado. Yo no quise investigar con Aurora. No, yo les escuchaba atentamente. Pero mira, yo tenía dos opciones. Opción A, decirles claramente que Aurora estaba equivocada, que el rectángulo no tiene ojos. Escucha, no, y menos orejas. Es la opción A. Y además también les iba a decir que el rectángulo es una palabra que identifica una forma, que la forma es una propiedad de los objetos, que se constituyen los objetos pero no son los objetos. ¡Qué maravilla! Pero yo tengo la opción B. La opción B. Y la opción B es: el rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo es feliz. Y yo les dije, pero eso es una maravilla. Y entonces dijeron todos, ¿te gusta? Digo, claro. Digo, a ver si me la aprendo, ¿me ayudáis? Y yo me aprendí la canción del rectángulo, que tenía ojos, que tenía orejas, que era feliz y la cantábamos todos, perfecto. Al día siguiente, yo entré en el mismo aula y les dije, oye, ¿os acordáis de la canción de sí? Digo, oye, yo me sé otra. Dice, sí. ¿Tú te sabes otra? Digo, sí. Digo, oye, ¿tú quieres aprenderte mi canción? Todos dijeron que sí. ¿Sabes por qué dijeron todos que sí? Porque yo me quise aprender la suya. Por eso ellos querían aprendérsela. Porque, en definitiva, la metodología del respeto debería estar presente en cualquier metodología flexible, eficaz, activa, innovadora, que pudiera intervenir en la educación. Yo creo que hay dos objetivos básicos de la educación, además de otros muchos, ¿no? Y sumamente respetables. Uno es hacernos más listos y dos, mejores personas. Esto no quita que, evidentemente, tengamos que tener en cuenta que la finalidad entonces tiene que ser el saber. Cuando se habla de saber, también hablo de un saber convivir, de un saber estar, de un saber sentir.
Son los sentimientos que generamos en los niños los que deciden la actividad que le enamora. Lo cual quiere decir que si la educación tiene una misión es cambiar el aprender a aprender por aprender a saber. Mirándolo de esta manera, ser más listos y mejores personas, la educación debería plantearse que las asignaturas no son fines en sí mismos. El lenguaje, la matemática, la biología, sino medios a partir de los cuales yo desarrollo a la persona. Lo importante es la persona. Bueno, ¿qué? Realmente me gustó mucho el video, si bien José Antonio habla de niños, él en otros videos, él hace a la aclaración que él cuando se refiere a niños, nunca trabajó con niños, ¿no? Él siempre trabajó con adultos. Bueno, para mí era imperdible todo lo que decía este video, pero yo ahí les pedía cuáles son las ideas más potentes que te llevas de este video. Ahí les tienen un código QR donde ustedes pueden escanear y ayudarnos a completar las ideas que después yo les voy a compartir. Eso es lo que pasó en la capacitación. Cuando yo cambié, para que ustedes vean lo que iban poniendo, cambié de pantalla y dejé de transmitir el video. Así que bueno, después se los voy a compartir sus opiniones. Espero que para ustedes sea tan potente como para mí este video. Yo me llevo esto de que los dos fines más importantes de la educación tienen que ser aprender a ser más listos y aprender a ser mejores personas, ¿no? Como así también esto que hablaba de la metodología del respeto, de que no pensemos en las asignaturas por sí mismos, sino que las asignaturas como un fin, y sobre todo que lo más importante son las personas para las quienes estamos trabajando. Bueno, nosotros planteábamos como objetivos de esta capacitación, poníamos dos objetivos muy amplios, ¿no? Objetivos que son como muy pretenciosos. El primero es promover en la práctica docente la transmisión del enfoque de enseñanza tradicional al enfoque modular de la modalidad EBJA, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de enseñanza tradicional, nosotros en matemática también tenemos un modelo de resolución de problemas que está dentro de esta enseñanza tradicional, que es el modelo normativo, que es el centrado en el contenido. Ya vamos a ver cuando avancemos las diapositivas, es la situación problemática que siempre presentamos. Después de dar un tema, nosotros ¿qué hacemos? Vamos y le damos a los estudiantes distintos tipos de problemas, pero que están relacionados con ese tema. Bien, y el enfoque modular tiene que nosotros desde la matemática lo relacionamos con el enfoque constructivista, que es el modelo aproximativo o apropiativo que está centrado en la construcción del saber por parte del alumno. Y es el problema, la situación que va a ser el disparador para que el alumno construya un nuevo conocimiento. Amplia, ¿no? Amplio nuestro objetivo. Bueno, y en un segundo momento es identificar y poner en práctica los distintos tipos de decisiones que nosotros como docentes tenemos que tomar, ¿no es cierto?, para poder conjugar eso o poder integrar todos esos saberes en ese proceso de enseñanza-aprendizaje en la matemática. Cuando hablamos de las decisiones, hablamos de decisiones que pueden ser de tipo curricular, pedagógicas y tecnológicas. Las curriculares tienen que ver con cuáles son las decisiones que yo tomo, cuáles son los contenidos que tienen que saber, y más pensando en nuestros alumnos de EBJA y del Plan Fines, dos encuentros,
Entonces, tenemos que pensar si es posible establecer conexión entre el tema que nosotros consideramos que es importante y otros temas dentro o fuera de la matemática, con la vida cotidiana de nuestros estudiantes o con sus posibles intereses, ¿no? Yo siempre digo, ¿a alguien le interesa aprender algo que no le encuentra sentido? Yo no. Yo sinceramente no quiero aprender nada que no diga esto para qué me va a servir. Voy a correr un poquito el video para que lo puedan ver bien. No se corre. Bueno, las decisiones pedagógicas tienen que ver con estas decisiones didácticas que nosotros nos planteamos, ¿no? Como ser, si esas actividades que nosotros tenemos previstas van a permitir desarrollar efectivamente los objetivos de enseñanza y aprendizaje que nosotros nos planteábamos, en qué momento de una secuencia podemos dar ese tema, qué más podemos decir, si realmente lo que nosotros estamos proponiendo focaliza en un desafío de aprendizaje para nuestros estudiantes, si hay un hilo conductor con sus saberes previos y con realmente los contenidos que ellos van a necesitar para la vida. Y también pensar si estas actividades que nosotros les proponemos los interpelan, los llevan a que ellos desarrollen diferentes capacidades, que es de lo que está más que nada de lo que nosotros queremos apuntar en EBJA, ¿no? Que es la enseñanza a través de capacidades y no de conceptos. Y cuando hablamos de tecnológica estamos pensando cuáles son los recursos que podemos incluir, en qué momento podemos incluir un recurso, si vamos a usar un recurso tecnológico, pero siempre pensando que sea pertinente, ¿sí?, al trabajo que nosotros nos proponemos y al mismo tiempo que permita optimizar y potenciar ese desarrollo. Bien, a eso se refieren los tipos de decisiones que nosotros como docentes tenemos que integrar, ¿sí?, en los saberes tanto para los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Espero que estén claros, pero como les decía, muy ambiciosos, ¿no? Bien, y fíjense, yo acá les traigo los propósitos de la matemática en EBJA y que los tomo a los propósitos que se trabajaron en el marco para la mejora del aprendizaje de la matemática. Esto lo propuso el Ministerio de Educación de la Nación en el 2017 creo que salió este cuadernillo. Me lo pueden pedir a través de los coordinadores, lo tengo. Y me pareció muy importante, ¿no? Fíjense, dice que ellos proponen como líneas de política, distintas líneas de política para lograr esa mejora, porque todos sabemos que el gran problema de la educación muchas veces es la matemática, y es uno de los grandes motivos por el abandono, ¿no?, de la escolaridad por parte de los estudiantes. Entonces, en estos propósitos toma, ¿sí?, que el propósito inicial, el objetivo es mejorar los aprendizajes de la matemática, ¿sí? Pero dice que esto está apoyado principalmente en las políticas docentes, en optimizar, en nuestro trabajo docente, en optimizar tanto la planificación, las acciones de planificación y de enseñanza, ¿sí? Entonces busca mejorar el aprendizaje para que en matemática, para poder garantizar una trayectoria escolar sólida. Bien, y piensen que estas políticas, voy a usar un ratito el puntero, a ver si este es el puntero láser, ¿sí? Fíjense en que habla que justamente en todas las acciones que nosotros como docentes usemos tanto para planificar como para enseñar, nos van a ayudar a mejorar ese aprendizaje. Bien, y
lo segundo que toma es que esas decisiones que nosotros tomemos tienen que buscar asegurar los saberes, que los estudiantes construyan los saberes indispensables, esos saberes esenciales. Yo cuando ingresé a este equipo de producción este año de materiales, el profesor Sergio Sajama me dijo, vos pensá, profe, ¿cuáles son esos, por ejemplo, 6 saberes fundamentales con los que no se pueden ir los estudiantes de Plan Fine? Después iremos a los de EBJA, ¿sí? Pero esos 6 saberes indispensables, y eso es lo que tenemos que pensar nosotros, por el tiempo que nosotros tenemos. Por eso es que yo les decía, en matemática muchas veces menos es más. Es imposible pensar que vamos a poder completar todo un currículum. Bien, también este marco para la mejora de los aprendizajes pone el foco en las transiciones de los distintos niveles, bien, pero si bien nosotros decimos, bueno, pero nosotros, Plan Fines, Plan EBJA, no podemos poner ese foco porque nuestros alumnos, nuestros estudiantes, no tuvieron una trayectoria sólida, tuvieron interrupciones en su trayectoria escolar, entonces, pero sí tenemos que poner en los saberes previos y cuidar ese hilo de aprendizaje, porque si bien ellos tal vez no tuvieron esa continuidad de un ciclo a otro, ellos tienen esos saberes y tenemos que recuperarlos. Está por eso como un hilo conductor del aprendizaje. Pero también habla de no podemos dejar de descuidar lo que es el pensamiento lógico matemático, ¿sí? Este abordaje permite la construcción social del conocimiento matemático y el desarrollo de ese pensamiento lógico matemático se tiene que consolidar, pero progresivamente, y eso lo vamos a lograr a partir de buenas propuestas docentes. Y por último, habla de que al mismo tiempo hay que buscar un enfoque de trabajo más interdisciplinario, que resulte tanto para nosotros como docentes y para nuestros estudiantes un enfoque real y atractivo, porque en toda la realidad hay matemática. Bien, entonces esos son los propósitos que tomábamos, que yo quería retomar desde este marco para la mejora de los aprendizajes de matemática. Bueno, como hablamos que el módulo, que nuestra estructura modular del enfoque habla justamente de trabajar por capacidades, nosotros en matemática todos, creo que nadie va a poner en duda de que la capacidad por excelencia, que la capacidad cognitiva general de la matemática es la resolución de problemas. Bien, pero esa resolución de problemas tenemos que pensar que consiste en las soluciones de situaciones, pretender o tratar de proponernos que nuestros alumnos resuelvan problemas, pero para que ellos quieran resolverlos tienen que ser desafiantes. Bien, tienen que requerir que ellos reinviertan, ¿sí?, los saberes previos que ellos tienen, que aparte demande a los estudiantes las capacidades de reconocer, relacionar y utilizar todos esos saberes previos que tienen con los saberes que nosotros queremos introducir. También los lleva a formular, emplear e interpretar, sobre todo determinar la pertenencia, suficiencia y consistencia de los datos que ellos tienen en esa situación problemática. ¿Para qué? Para poder transferir, modificar y generar procedimientos. Esto es lo que todos conocemos, la modelización, ¿no? Buscar estos saberes que yo tengo, esto que me pide el problema, ¿con qué modelo matemático lo puedo generar? Acá está la transferencia esa del saber, para que los lleve a justificar y argumentar acciones
con el propósito fin de poder juzgar la razonabilidad y coherencia de sus soluciones. ¿Sí? Esto yo creo que todos lo conocemos, pero era bueno que lo volvamos a ver en nuestra gran capacidad matemática. Y también les puedo decir, al mismo tiempo para nosotros es una competencia. ¿Sí? Es decir, la resolución de problemas es una competencia, pero la competencia es como más abarcativa. La competencia nos va a pedir a nosotros reconocer, formular y resolver problemas con excelencia y en diversos contextos. Entonces van a ver que eso implica, además de todas las mini capacidades que estaban dadas por las acciones, otras que van a permitir que formemos ciudadanos reflexivos, comprometidos y constructivos, que ese es el plan último de la modalidad FINE, de lo que se busca en nuestros estudiantes. Fue un poquito más rápido. Bien. Bueno, y miren, acá cuando hablábamos de estos cambios de enfoque, ¿no? Fíjense, nosotros decimos que al adoptar en la EBJA un diseño curricular modular de conocimientos, bien, en donde los saberes se organizan a través de las capacidades, pero esas capacidades se dan a través de situaciones problemáticas y o proyectos de acciones emergentes, como ustedes ya vieron en las capacitaciones anteriores, y muchos docentes de matemática vienen trabajando, tuvieron la bendición de estar en todos los módulos, así que conocen muy bien lo que es el enfoque modular. Entonces, para nosotros docentes de la modalidad EBJA y sobre todo el plan FINE, tenemos que lograr hacer este cambio de la planificación tradicional a la planificación modular. Bien, y nosotros sabemos que la denominación de cada módulo, que es donde se da la construcción de esos saberes, corresponde a los universos situacionales, ciudadanía, y bueno, y en este último módulo estamos transitando lo que es la gestión de proyectos socioculturales. Bien, pero bueno, esta organización modular lo que busca es fomentar esa comprensión, apropiación y transformación de la realidad. Bien, y exige un saber mucho más complejo que contenidos sueltos. Por eso es que habla de lo que es nuestros espacios disciplinares como saberes interdisciplinares y saberes transdisciplinares, sin que pierdan la esencia. No nos están pidiendo que dejemos de lado la esencia de nuestra disciplina, pero sí que podamos ver cómo nuestro estudiante o qué es lo que nuestro estudiante realmente necesita de nuestra disciplina. Bueno, comparando, porque uno dice, bueno, tenemos que compararlos desde cada una. Yo acá es donde les digo que el cambio de enfoque, cuando les ponía en el propósito, en el objetivo, que logremos desde la matemática este cambio de enfoque, porque todos trabajamos la matemática relacionada a situaciones problemáticas, pero el modelo tradicional o normativo, que coincide con la planificación tradicional, nosotros teníamos que la resolución de problemas estaba centrada en el contenido, ¿sí? El docente tenía un rol muy activo, porque el docente era el que explicaba, el docente era el que trabajaba, el que hacía todas las bajadas de ese contenido, y los problemas se presentaban para resolver ese contenido. Entonces nosotros enseñábamos el teorema de Pitágoras y dábamos una serie de problemas, pero todos relacionados al problema de Pitágoras. Entonces nuestros estudiantes no estábamos trabajando ninguna capacidad cognitiva, porque él sabía
que tenían que aplicar ese saber que nosotros habíamos trabajado, teorema de Pitágoras. Entonces los alumnos eran estudiantes más pasivos porque reproducían, primero le íbamos presentando problemas muy parecidos a los que nosotros le explicábamos y después íbamos haciendo pequeñas variables. Ese modelo de situación problemática es el tradicional o normativo, ¿sí? Y lo que buscamos con este cambio de enfoque, como propone Ronald Charnay, es este cambio de enfoque pasado a un modelo apropiativo o aproximativo, ¿sí? Nosotros decimos que los saberes se organizan a través de lo que serían situaciones problemáticas, y en nuestro caso a veces es el recurso ese didáctico que trabajamos para todas las asignaturas, ¿sí? Y se organizan en torno a las situaciones problemáticas y o proyectos de acciones emergentes, pero de la realidad de los sujetos. Bien, profes, y con el propósito de organizar todo lo que es el currículum de forma modular y fomentar la comprensión, apropiación y transformación de la realidad que exige un saber, como decíamos, más complejo, más completo, pero situado en lo que era el universo situacional, que era el nombre de cada módulo. ¿Estamos bien? Nosotros decimos, en EFJA se privilegia, porque nunca hay un solo estilo, ¿no? Pero queremos que se privilegie en donde el centro está, en el centro está la persona. Y cuando hablamos de persona, no es solo el estudiante, también estamos nosotros, docentes, porque las decisiones que tomemos nosotros, los docentes, van a ser fundamentales. Eso que hablábamos en los objetivos, pensar esas decisiones curriculares, pedagógicas y tecnológicas. ¿Estamos? Entonces, y decimos se privilegia, porque no va a estar solo esto. Después vamos a trabajar, después que el estudiante construye el conocimiento a partir de una situación problemática, seguro que después vamos a tener que trabajar otros tipos de problemas para que profundicen. Pero queremos que se priorice eso, donde está centrado en la persona, ¿sí? Desde este modelo aproximativo o apropiativo basado en el constructivismo y en la construcción de los saberes por parte de los estudiantes. Y esto se lleva a cabo de la interacción tanto del docente, el estudiante y los saberes. Este equilibrio va a permitir tanto al saber como al estudiante y al docente interactuar en forma dinámica, con un rol activo, porque el docente es el que toma las decisiones, es quien propone esas situaciones que tengan en cuenta tanto los saberes y conocimientos de la vida real de nuestros estudiantes, como en sí los saberes que se quieren lograr. ¿Estamos bien? Intencionalmente. Y así también, por otro lado, trabajando desde lo que es la cultura popular, ¿no?, de nuestros estudiantes, pensar que el estudiante tiene también un rol activo, muy activo, porque él es el que prueba, ensaya conjuntamente con sus pares, busca caminos de resolución, propone soluciones y discute en torno a la problemática al problema que propuso el docente. ¿Vamos bien? Y al mismo tiempo, pero siempre, perdón, antes que me olvide, en contextos reales. Y al mismo tiempo, el saber se trabaja desde su propia lógica. Bien, por eso es que acá en nuestro universo situacional del módulo 6, nosotros también tomamos el aprendizaje basado en proyectos,
para poder trabajar desde esta contextualización que tienen nuestros estudiantes y desde el proyecto. Con la certeza, ¿no es cierto?, de que en la institución escolar se recuperan y se resignifica la cultura popular. Todo lo que nuestros estudiantes traen, los problemas por lo general son resueltos, como les decía, en interacción con los pares. Y bueno, el saber no es porque sí, es decir, ningún estudiante de EFJA va a aprender o va a querer resolver un problema porque se lo propone el docente nada más, porque es un interés del docente. Va a querer resolver ese problema si está relacionado con lo que es son sus propios intereses. Bien, entonces por eso es fundamental que pensemos en estos saberes que es tanto interdisciplinariamente, que retomen los saberes previos y que al mismo tiempo sean transdisciplinares, que se puedan trabajar conjuntamente con todos los otros campos de conocimiento y dentro de los campos con los espacios curriculares. Por eso es que hablaba mucho de la pareja pedagógica. Bien, este es acá está basado lo que primero que nosotros proponíamos, uno de los objetivos que era este cambio, ¿no? Transitar ese cambio de enfoque del modelo tradicional que tenemos tan arraigado todos los docentes, porque así fuimos formados. Los docentes más nuevos salieron de un profesorado que les dio este enfoque, pero llegan al aula y se encuentran con un aula que tiene un enfoque tradicional. Yo siempre digo, me cuesta mucho cambiar de enfoque, porque ¿cómo hago para cambiar un alumno que lleva 9 años de continuidad en una escuela tradicional? Es muy difícil, pero no es imposible, no es una utopía. Todos estamos convencidos que si el estudiante aprende por capacidad, esos saberes van a ser sólidos y van a perdurar durante toda la vida, no van a durar hasta la evaluación. Bien, bueno, y ahí es donde yo les mostraba las distintas concepciones, ¿no? Esta es la escuela tradicional, en donde habla de los métodos normativos, de que el problema está centrado en el contenido, aparece al finalizar la explicación del docente. Los estudiantes tienen un rol bastante pasivo porque solo usan lo que serían las acciones del pensamiento como más básicas, comprender y ejercitar, y el docente es el que muestra las nociones, las introduce y proviene los ejemplos. Generalmente hablamos de un saber que ya está acabado, que se presenta ya construido. Bueno, frente a ese modelo, esto es lo que propone Ronald Charnay del modelo aproximativo o apropiativo, ¿sí? Es el nuevo enfoque de la matemática. Ojo, profe, les digo, hablo de nuevo enfoque, pero les estoy hablando que este nuevo enfoque hace como 30 años que intenta incorporarse, ¿no? Y bueno, es que el saber es considerado con su lógica propia. Bien, y el problema está centrado en la construcción de los saberes y los dos tienen un rol activo. Bueno, avanzo un poquito más rápido en esto porque es lo que yo ya les expliqué y lo que vamos a ir trabajando, que es cómo se propone el docente organizar, planificar su clase de manera que pueda, miren esto, ¿no? Propone y organiza una serie de situaciones con distintos obstáculos y va organizando las diferentes fases de la clase. Bien, pero bueno, veníamos hablando que era una situación problemática, entonces, si bien todos lo sabemos, es bueno recuperarlo, ¿no?
yo tomo según Pozo, Postigo y Crespo. Para los matemáticos, una situación problemática es una situación nueva, diferente de las situaciones conocidas, que resulta interesante o inquietante, respecto de la cual el sujeto advierte el punto de partida y a dónde desea llegar, pero desconoce los procedimientos necesarios para resolverlo. Es una situación que además reconoce varias vías de solución. ¿Cuántas veces nosotros los docentes acá o nos queremos adelantar a nuestros alumnos, queremos ayudarlos, queremos darle esta pista, pero lo tenés que hacer así, ¿sí? O muchas veces queremos nosotros marcarles cuál es el camino, y si ellos no lo hacen como nosotros lo pensamos, los estamos frustrando y estamos cortando ese gran potencial que ellos tienen de la creatividad y de adelantarse a situaciones. Bien, por eso es que no nos escapemos, que no se nos vaya esta situación problemática. Pero también tenemos que pensar que nosotros, cuando en la modalidad EBJA hablamos de una situación problemática, tenemos que pensar que es más abarcativa. Bueno, el equipo de secundaria de EBJA trabajó a partir después de haber realizado la lectura minuciosa de la resolución 118 del 2010 y la 254 del 2015 del Consejo Federal, que eran el diseño curricular y el cuadernillo de orientaciones, y de haber trabajado lo que era la lectura de nuestro diseño jurisdiccional. Esta es la propuesta que hace este equipo técnico de secundaria de lo que es una situación problemática para la modalidad, ¿sí? Que es la que tiene que convivir con nuestra de la matemática, porque no nos podemos quedar solo con la de la matemática. Por eso dice que son solo aquellas dimensiones de la realidad, y acá entra lo social, lo político, lo económico, lo cultural, la ecología y lo institucional, que hayan estrecha relación con el módulo, que sería el universo situacional en curso, que compromete existencialmente al sujeto, en este caso a nuestros estudiantes. Es por esta relevancia individual y social que las situaciones problemáticas generan un grado de conflictividad, provocan un desmoronamiento de lo conocido y requiere de los sujetos el pensar y mirar críticamente la realidad en la que están inmersos, para lograr identificarlas, describirlas y fundamentalmente problematizarlas. No está lejos de lo que nosotros definimos como situación problemática, pero acá entra todo lo que tiene que ver con lo interdisciplinar, lo transdisciplinar y el universo situacional. ¿Está? Entonces nosotros en toda nuestra propuesta busquemos en esa situación problemática poder conjugar nuestra definición de situación problemática con la definición que necesita esta modalidad. Pero bueno, de una o de otra manera, ¿qué significa resolver un problema? Implica tomar decisiones, poner en marcha procedimientos o estrategias y luego comprobarlas. Para Ronald Charnay, que es el que estoy tomando yo como autor, esto está en Didáctica de la Matemática de Cecilia Parra, al final tienen la bibliografía, ¿sí? Él habla y busca, ¿no? Y habla del saber matemático, justamente cuando dice que el estudiante debe ser capaz no solo de repetir, sino también de resignificar en situaciones nuevas, de adaptar, de transferir sus conocimientos para resolver problemas. Bien, este saber se constituye en una herramienta fundamental
para resolver nuevos problemas, problemas que son fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, ya que son los que les permitirán al estudiante generar los nuevos conocimientos durante el proceso ese de búsqueda, de solución y de reflexión sobre los mismos. Bien, bueno, pero si adoptamos este modelo también hablando de lo que propone Ronald Charnay, ¿no? Que es el que habla de, ahí es donde ustedes van a encontrar todo este material bibliográfico de los distintos modelos de resolución problemática. Él nos propone en el artículo, fíjense en el título del artículo, él dice aprender por medio de la resolución de problemas. Fíjense en que ese por medio lo tiene entre paréntesis. Si nosotros pensamos aprender por medio de la resolución de problemas, nosotros estamos hablando desde este enfoque apropiativo, que el estudiante va a aprender a partir de una situación problemática. Pero si sacamos lo que está dentro del paréntesis, aprender la resolución de problemas es otra gran capacidad a la que apunta, es la gran capacidad y competencia a la que apunta nuestra educación, es decir, nuestra materia, ¿no? La matemática, y le va a aportar eso, así como la lengua nos va a aportar lo que es la comprensión lectora, la matemática va a aportar a todas las otras disciplinas todas estas metodologías para que el estudiante pueda resolver problemas. Está clarito, ¿no? Lo que nos propone Ronald Charnay. Y ahí nosotros hablamos que si adoptamos este modelo apropiativo o aproximativo que pone el enfoque en la resolución de problemas, tenemos que pensar qué significa eso de poner el enfoque en la resolución de problemas. Y acá él habla de al menos 3 interpretaciones. La primera, enseñar a través de la resolución de problemas, es decir, es necesario partir de situaciones problemáticas para que el estudiante construya un nuevo conocimiento. Esto de enseñar para resolver problemas implica que el docente va a plantear problemas en diferentes contextos, ¿bien? Para que él pueda resolver. Y sobre la resolución de problemas es lo que implica que deberá enseñar esas estrategias que no solo van a permitir que el estudiante busque los procedimientos para nuestra asignatura, sino que los pueda utilizar en otras asignaturas. ¿Está bien? En otras situaciones de distintas disciplinas. Bien, y eso se logra a través de esto que nosotros decíamos que son los distintos momentos que tiene que el docente pensarlos y proponerlo en esta planificación. Bien, ¿y cuáles son esas situaciones? Son las situaciones de acción, formulación, validación e institución. La situación de acción consiste en que el estudiante, presentamos la situación problemática y el estudiante trabaja solo con el problema. Él solo se enfrenta a ese problema. Bien, aplica todos sus saberes previos para poder buscar y pensar y desarrollar, a ver, ¿qué puedo usar? ¿Qué de todo lo que yo sé puedo usar? En la etapa de la formulación ya empieza a entrar el trabajo en grupo, donde ya se requiere la comunicación con sus pares y
para compartir experiencias de construcción y a ir buscando, a ver, bueno, esa construcción de los conocimientos a partir de los aportes de todos. De todo, pero en grupos, no en grupo clase, en grupos más pequeños. La validación se da después de que los estudiantes han interactuado en pequeños grupos y en forma individual y busca que ellos comuniquen el producto que han obtenido, ¿sí? El producto y cómo lo hicieron, que den ellos los resultados de cómo lo hicieron, por qué lo pensaron así. Y la institucionalización, acá ya se da que los estudiantes ya han construido esos saberes y acá es donde el rol del docente es fundamental, porque él es el que retoma la situación de la clase y formaliza e institucionaliza esos saberes que ellos han construido a partir de sus saberes previos, de todos sus conocimientos previos. Acá es donde entra también la memoria de la clase, ¿sí? La memoria de la clase como para empezar a pensar, institucionalizar ese saber. Eso es lo que propone este enfoque del modelo apropiativo o aproximativo. Y bueno, esto cómo se va a ir dando, profe, a través de lo que es una secuencia didáctica. Y acá lo tomamos a Guy Brusseau, que es el considerado el padre de la didáctica de la matemática. Es el fundador de lo que es la escuela francesa, IREM viene de Instituto de Investigación para la Enseñanza de la Matemática. Entonces él justamente lo que propone es que el estudio de las condiciones en las cuales se constituyen los conocimientos. Y eso es algo que nos atañe a nosotros los docentes, pensar cuáles son las condiciones que nos van. Primero, cuál es nuestro contexto, de dónde vienen nuestros estudiantes, entonces pensar cuáles van a ser esas condiciones que van a constituir, van a permitir que se constituyan esos saberes. Considera que el control de estas condiciones permitirá optimizar los procesos de adquisición escolar de conocimiento. Sí, profe, es decir, nos están poniendo como mucha responsabilidad en nuestra espalda y nosotros los docentes siempre supimos que si trabajábamos, elegíamos esta profesión no era por plata, era porque realmente teníamos esa convicción y ese amor y sabíamos que enseñar para que realmente se produzca un conocimiento necesita de mucho, por eso es que necesitamos los docentes tanto tiempo extra, porque todos sabemos que nos pagan por los tiempos frente a estudiantes, pero antes tenemos que planificar y para planificar no nos olvidemos de que la didáctica propone ese estudio de las condiciones donde se constituyen los conocimientos para optimizar esos procesos de adquisición de los conocimientos. ¿Sí? Y ahí él es donde habla de la situación didáctica, de que el docente tiene que proponer una situación didáctica que nosotros por ahí le hablamos como secuencia didáctica, ¿no? Y él habla de que esta triada docente, alumno, saber, ¿sí? Es una situación, se da lugar en esta situación didáctica que está diseñada por el docente con el objetivo implícito de que el estudiante adquiera un nuevo saber, un nuevo conocimiento. Por eso él lo define como un conjunto de relaciones establecidas, explícitas y o implícitamente entre un docente y un grupo de estudiantes, un cierto medio que comprende eventualmente instrumento o objeto
y un sistema educativo, que es el que está representado por el docente, con la finalidad de lograr que estos estudiantes se apropien de un saber constituido o en vías de constitución. Esa es la secuencia didáctica. Y en esa secuencia didáctica, para construir esa secuencia didáctica, nosotros no nos podemos olvidar de que ahí estamos armando lo que es un contrato didáctico, ¿sí? Ese contrato didáctico es el que se establece entre el docente o el conjunto de estudiantes, con las distintas reglas. Voy a ir más rápido porque se me está yendo la hora. Y entonces el contrato didáctico es el conjunto de comportamiento del docente que son esperados por el estudiante y del conjunto de comportamiento del estudiante que son esperados por el docente. Si no está muy claro este contrato didáctico, acá entran las frustraciones por parte nuestra, porque lo que muestran o los comportamientos de los estudiantes no son lo que nosotros esperamos, y del otro lado, lo que espera el estudiante de nosotros, y que muchas veces nosotros no estamos brindando lo que ellos realmente esperan. Bien, por eso este concepto que pone la didáctica del contrato didáctico. Pero el gran objetivo, profe, es pensar, averiguar cuáles son esas situaciones que resultan facilitadoras u obstaculizadoras del aprendizaje. Nosotros hoy como docentes tenemos una gran fortaleza que al mismo tiempo se nos vuelve también debilidad, ¿no? La gran fortaleza es que tenemos tanto material en internet de propuestas superadoras que podemos utilizar, que van a facilitar, minimizar esos obstáculos, y al mismo tiempo se nos vuelve en contra, porque al tener el conocimiento en tantos lados, nuestros estudiantes ya no nos necesitan tanto a nosotros. Entonces, por ahí, si nuestra propuesta no es realmente motivadora para los estudiantes, no les interesa. Con tal eso lo pueden aprender en cualquier otro contexto. Bien, bueno, y acá es donde habla de los obstáculos, y este concepto de obstáculo didáctico, puede tener distintos orígenes. Los ontogénicos vienen de las propias limitaciones que traen los estudiantes, ¿no? Que pueden ser neurofisiológicas, entre otras. Pero nuestros estudiantes tenemos que pensar en estos obstáculos ontogénicos del sujeto en un momento de su evolución. Al respecto, la epistemología genética evidencia esos dos momentos que deben haber acordado que hablaba Piaget, que eran los de acomodación y asimilación. Bien, y nuestros estudiantes de EFJA hay que pensar bien en estos obstáculos ontogénicos, porque ellos no es lo mismo. Nuestro estudiante no va a tener la facilidad que tenían un niño que esté en una edad escolar, ¿sí? Entonces, por eso en esta propuesta de enseñanza, que son los que surgen del modo en que se enseña, nosotros tenemos que tener bien en claro esos conocimientos que traen nuestros estudiantes de EFJA, que, como les decía, no tienen esa facilidad ni ductilidad de un niño ni un adolescente, que les decía, no se enfrentan a la resolución de un problema ni se van a involucrar solo porque el docente los invita a resolver, sino que para que ellos se involucren, ese problema tiene que ser motivador para él, lo tiene que involucrar e invitar a resolver, a que tomen decisiones. Y para que esto suceda,
nosotros docentes tenemos que tomar decisiones sobre esa propuesta teniendo en cuenta la gran diversidad de edades, de experiencias de vida, de intereses y motivaciones, las situaciones laborales, historias familiares que traen nuestros estudiantes, pero no nos olvidemos que tenemos algo muy grande a favor, que es su gran motivación y la determinación personal que ellos tienen de terminar el sueño que fue postergado. Esto lo toman como una nueva oportunidad. Entonces acá está nuestro gran desafío. Y el obstáculo epistemológico es el que tiene que ver con los propios conocimientos, con las distintas dificultades que presenta nuestra disciplina y que nosotros, por más que sabemos que le enseñamos, decimos, yo se le enseñé 50 veces y él sigue cometiendo ese mismo error. Bueno, ese error tiene que ver con, es un error epistemológico. Y es tan bueno que ese obstáculo epistemológico es lo que nos va a permitir cambiar la concepción de error, ya que nos va a permitir pasar de esta idea de que el error el alumno no lo hace por ignorancia y como lo definen otras teorías, ¿no? Este concepto de error tiene causas, ¿sí? Y que muchas veces están, no son errores por distracción, circunstancialmente, puede ser que copiaron mal, pero hay que cambiar ese concepto de error, ¿sí? Que muchas veces, por no trabajar ese concepto de error, que estamos acá para equivocarnos, que nos podemos equivocar y que del error es de donde más aprendemos, pero cuando realmente nos ponemos a profundizar, a ver por qué estamos cometiendo ese error. Bien, si no nos hacen ver cuál es el error, por qué lo cometemos, lo vamos a seguir cometiendo. Bueno, voy un poquito más rápido porque ya se termina la hora y bueno, acá está donde ustedes me dirán, sí, hermoso, profe, pero vos no estás en el aula, vos no tenés que trabajar pensar que todo esto lo tenemos que desarrollar en 2 encuentros, con todo lo que significa esos 2 encuentros, con todo lo que nos mandan desde el ministerio, jornada institucional, jornada de ESI, las distintas propuestas. Sí, profe, yo gracias a Dios también estoy en el aula, porque realmente siempre digo, es muy lindo hablar desde afuera del aula. La conozco al aula, por eso es que busco, estudio y digo, bueno, a ver, ¿cómo puedo mejorar? Y tengo 30 años de docencia, profe, y lo que me sirvió para el grupo del año anterior no me sirve para este grupo y me lleva a seguir estudiando, a seguir investigando y muchas veces no logro mis propósitos que se conviertan en objetivos en mis estudiantes. Pero bueno, uno sabe que nunca tiene que bajar los brazos y para que esto sea posible desde la EBJA o desde cualquier sistema educativo o modalidad, la propuesta que nos hace Laura Ledwin es la del aula invertida, ¿no? Y este tiene que ser nuestra metodología de trabajo. Esta aula invertida, Laura Ledwin nos saca este concepto, porque todos hemos sentido esto de aula invertida, y dice que algunos piensan que el aula invertida es video en casa y deberes o actividades en el colegio. Y ella habla de que en realidad el aula invertida habla justamente de maximizar, capitalizar, potenciar el tiempo cara a cara. Bien, que nuestros estudiantes en este tiempo cara a cara puedan trabajar todo lo que serían esas operaciones del pensamiento de orden como más elevado, de orden superior. Entonces, ella lo que propone es conjuntamente con la taxonomía de Bloom, ella propone que antes de la clase el docente pueda trabajar con los estudiantes enviando ya sea
videos, pero que los alumnos visionen esos videos e interactúen de manera que se familiaricen con términos y hechos, y ahí se dé la introducción de los conceptos principales. Bien, es decir, que conjuntamente con la taxonomía de Bloom, antes de la clase, los estudiantes puedan hacer actividades del pensamiento, pero de orden inferior, como recordar, comprender. Si el estudiante no entiende, no comprende, no va a poder construir conocimiento, pero con entender nada más no nos alcanza. Por eso dice que en clase hay que proponer proyectos, problemas, grupos de discusión, crear contenido, analizar datos, interpretar, discutir, convencer. Bien, es lo que habla la taxonomía de Bloom, de operaciones del pensamiento de orden superior, como aplicar, analizar, evaluar y crear. Bien, y después de la clase seguir trabajando con estos proyectos colaborativos. Bien, revisando esos conceptos principales, que saquemos esta idea que solo se construye conocimiento en el aula. En el aula tenemos que maximizar, capitalizar y potenciar esos conocimientos, pero el estudiante va a estar construyendo conocimiento todo el tiempo, y habla de una evaluación formativa que va a estar presente todo el tiempo verificando lo comprendido, lo aprendido. Bien, profe. Y bueno, estas preguntas se las dejo como para que pensemos en esta evaluación, si realmente esta capacitación, actualización, porque yo no vine a enseñarles nada de lo que ustedes saben. Yo sé que a todo esto ustedes lo saben. Lo que pasa es que vivimos tan ocupados pensando en las actividades para nuestros estudiantes que dejamos de leer libros para docentes. Siempre estamos buscando libros para estudiantes con las actividades, pero esos libros, profe, están pensados para el estudiante. Que nosotros docentes tenemos bien claro todo lo anterior, y muchas veces en esta locura que nos lleva a la educación, que nos pagan solo las horas frente a alumnos, y para producir esa situación didáctica, esa secuencia didáctica que nos permita optimizar ese tiempo cara a cara, nos olvidamos de pensar todo lo otro, en esto que yo les decía, las decisiones curriculares, decisiones pedagógicas y tecnológicas para optimizar ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, estas preguntas yo se las dejo, y para que en el segundo encuentro, donde vamos a trabajar desde los distintos proyectos que se seleccionaron, los 3 proyectos que se seleccionaron para este módulo 6, podamos por ahí darnos un tiempito para poder hablarlas. Bueno, ahí les comparto la bibliografía con la que se trabajó, y bueno, muchísimas gracias, profe, por todo su tiempo, por su dedicación, y espero humildemente haber podido llegar y poder colaborar un poquito desde mi lugar, ¿sí? Y que sepan que estoy a su disposición. Acá les anoto mi celular. Ay, a ver si me deja escribir. A ver si puedo escribir. 154 145 941. Para cualquier duda que ustedes tengan y quieran que la discutamos. Bien, 941. Muchísimas gracias por su tiempo, y bueno, estoy siempre a disposición y siempre dispuesta a aprender, porque yo siempre digo que todos los días el que enseña siempre tiene mucho para aprender. Aprendemos de nuestros alumnos y muchísimo más de nuestros colegas. Así que muchas gracias, profe, por su tiempo.